¿Alguna vez te has preguntado qué misterios se esconden más allá de lo que la ciencia puede explicar? A pesar de todos nuestros avances, el universo todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Hoy vamos a explorar algunos de los enigmas más fascinantes que mantienen a los científicos despiertos por la noche. Desde las profundidades del espacio hasta los rincones más extraños de nuestro propio planeta. Prepárate para un viaje a lo desconocido. Comencemos con algo que todos tenemos, pero que nadie entiende completamente: el cerebro humano. Este órgano de 1,5 kilos es el centro de nuestra conciencia, pensamientos y emociones. Podemos mapear sus regiones y observar su actividad eléctrica. Pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Cómo surge la conciencia de la materia? ¿Cómo es que una red de neuronas crea la experiencia subjetiva de ser tú? Es el llamado problema difícil de la conciencia. Y hasta ahora, la ciencia no tiene una respuesta definitiva. Es como tener el hardware más avanzado del universo, pero sin el manual de usuario para entender el software. Y hablando de misterios cósmicos, ¿has oído hablar de la señal? En 1977, un radiotelescopio en Ohio detectó una extraña y potentísima señal de radio proveniente del espacio profundo. Duró solo 72 segundos y era tan inusual que el astrónomo que la descubrió, Jerry Emmon, escribió: al lado, en la impresión de los datos, la señal tenía todas las características de una posible transmisión extraterrestre, pero a pesar de décadas de búsqueda, nunca más se ha vuelto a detectar. Fue un mensaje de una civilización lejana, un fenómeno natural nunca antes visto o algo completamente diferente. La señal sigue siendo el mensaje de texto más intrigante y sin respuesta de la historia. Ahora, cambiemos de rumbo y naveguemos hacia uno de los lugares más infames de nuestro planeta, el Triángulo de las Bermudas. Esta misteriosa región del Atlántico Norte, entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, ha sido el escenario de innumerables desapariciones de barcos y aviones desde el vuelo 19 en 1945 hasta el carguero El Faro en 2015. Las historias son escalofriantes. Se han propuesto todo tipo de explicaciones, desde tormentas repentinas y olas gigantes hasta anomalías magnéticas y burbujas de gas metano que emergen del fondo del mar. Aunque muchos escépticos argumentan que la cantidad de incidentes no es estadísticamente anormal, la leyenda persiste, alimentada por la falta de restos y explicaciones claras en muchos de los casos más famosos. ¿Es solo mala suerte y mal tiempo? ¿O hay algo más siniestro en juego en estas aguas? Y si hablamos de fenómenos extraños, ¿qué te parecen los viajes en el tiempo espontáneos? A lo largo de la historia, ha habido relatos fascinantes de personas que afirman haber experimentado deslices en el tiempo. Uno de los casos más famosos es el de dos profesoras inglesas que en 1901 visitaron los jardines de Versalles y supuestamente vieron a personajes de la época de María Antonieta, como si hubieran retrocedido más de 100 años en el tiempo. Otro caso es el del piloto Sir Victor Goddard, quien en 1935 afirmó haber volado sobre un aeródromo abandonado y verlo completamente renovado y en uso, solo para descubrir al volver que seguía en ruinas. Son alucinaciones, falsos recuerdos o verdaderas grietas en el tejido del espacio-tiempo. La física teórica juega con la posibilidad de los viajes en el tiempo, pero estos relatos personales nos dejan con más preguntas que respuestas. Volvamos a una de las preguntas más grandes de todas en el origen de la vida: ¿cómo empezó todo? Sabemos que la Tierra se formó hace unos 4.5 millones de años, y los primeros signos de vida aparecieron relativamente poco después. Pero, ¿cómo pasamos de un caldo de químicos inorgánicos a la primera célula viva y capaz de replicarse? Este salto de la no vida a la vida, conocido como abiogénesis, es uno de los mayores rompecabezas de la biología. ¿Surgió la vida en charcas cálidas en la superficie, en las profundidades de las fumarolas volcánicas submarinas, o llegó del espacio exterior a bordo de meteoritos? Cada hipótesis tiene sus méritos y sus problemas, pero el momento exacto y el mecanismo por el cual la química se convirtió en biología sigue siendo un profundo misterio. Ahora, viajemos a los montes Urales en 1959, escenario de uno de los misterios más escalofriantes y desconcertantes del siglo XX, el incidente del Paso Dyatlov. 9 excursionistas soviéticos experimentados partieron en una expedición y nunca regresaron. Cuando los equipos de rescate encontraron su campamento,
La tienda estaba rasgada desde adentro. Los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados dispersos, algunos a más de 1 kilómetro de distancia y con lesiones inexplicables. Algunos estaban descalzos y con poca ropa a pesar del frío extremo. Otros tenían fracturas internas graves, pero sin signos externos de lucha o impacto. Las teorías van desde una avalancha hasta un ataque militar secreto, pasando por el encuentro con algo desconocido. Hasta el día de hoy, la causa oficial de la muerte fue una fuerza natural abrumadora, una explicación tan vaga que solo ha alimentado más especulación. Finalmente, miremos de nuevo al cosmos, a algo que constituye la mayor parte del universo pero que es completamente invisible en la materia oscura. Los astrónomos se dieron cuenta de que las galaxias giran mucho más rápido de lo que deberían según la cantidad de materia visible que contienen. Para que no salgan volando por los aires, debe haber una masa extra, una especie de pegamento gravitacional que las mantiene unidas. A esta masa invisible la llamaron materia oscura. Se estima que constituye alrededor del 27% del universo, mientras que la materia normal, todo lo que podemos ver y tocar, es solo el 5%. El resto es energía oscura. Otro gran misterio. El problema es que no sabemos qué es la materia oscura. No emite ni refleja luz y no interactúa con la materia normal, excepto a través de la gravedad. Los científicos de todo el mundo están en una carrera para detectarla, pero por ahora sigue siendo uno de los fantasmas más grandes del universo. Desde la conciencia hasta el cosmos, estos misterios nos recuerdan que, por mucho que sepamos, siempre hay más por descubrir. Nos empujan a seguir preguntando, investigando y maravillándonos ante la complejidad del universo. ¿Cuál de estos enigmas te parece más fascinante? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Hasta la próxima.